Bueno, y después de las palabras del ministro de Educación, es hora de entrar en materia y de hablar de contenido. En esta primera jornada iniciamos en la unidad 1 y la reorganización del servicio educativo para el aprendizaje a distancia. Hablaremos de las modalidades sincrónica y asincrónica de aprendizaje, entre otros temas que ha preparado la maestra Margarita Heinsen para todos ustedes. Más adelante, el maestro Pedro Jerónimo nos ayudará a insertarnos en ese mundo digital en el que hemos tenido que navegar durante los últimos meses debido a esta pandemia. Maestros y maestras, bienvenidos. Maestro, maestra, hola. Hoy estaremos abordando el tema de la reorganización del servicio educativo para el aprendizaje a distancia. En esta unidad número 1 tendremos los temas de las modalidades sincrónica y asincrónica. ¿De qué se trata esto? Hoy lo vamos a ver. También vamos a ver el tema de la personalización y la diferenciación de la enseñanza. ¿Cómo hacerlo? Es más fácil ahora en la digitalización, en la educación digital. Vamos a ver cómo lo podemos hacer porque es muy, muy importante. También vamos a hablar sobre el rol del alumno, el rol tuyo como docente y el rol del director, del equipo de gestión, de la escuela, para que todo esto funcione de la mejor manera posible. Y el último tema, no menos importante, es el del aula invertida. ¿Invertida? Bueno, sí, estamos hablando de un nuevo método, de una nueva forma que vamos a aprender hoy cómo hacerlo en todo este entorno de educación a distancia, educación virtual. Así que comenzamos con una pregunta. Sí, una pregunta. ¿Recuerdas ese primer día que estuviste en el aula como docente? Todas esas emociones que tenías, esas preguntas, esas inquietudes, los retos que enfrentaste, esa primera semana, ese primer mes. Todo docente llega muy preparado, con muchas planificaciones, con muchas ideas, pero se encuentra con el aula, un espacio maravilloso, especial, en que se generan todas las interacciones, en la que aprendemos, crecemos. Pues nosotros queremos regresar al aula, claro que sí, y esperamos que sea pronto, desde que se controle el contagio, ¿verdad?, del virus. Pero mientras tanto, y aún regresemos a la presencialidad, necesitamos la virtualidad, necesitamos incorporar herramientas. Y aún regresemos, como le digo, a esa semipresencialidad o al aula híbrida, tendremos que recurrir a la tecnología, que es nuestra aliada. Así que te invito a pensar en ese primer día, porque muchos se están sintiendo como que estamos comenzando de nuevo, ante todo esto que tenemos enfrente de trabajar con la educación a distancia. Y cuando decimos que nos movemos de la presencialidad a la educación a distancia, ¿a qué nos referimos? La educación a distancia existe hace mucho tiempo. Comenzó por correspondencia, educación por correspondencia, ¿sí? Así es, enviando a la persona por correspondencia lo que tenía que estudiar o aprender. Luego vino la televisión educativa, la radio educativa, y era sin interacción. Luego viene el internet, que todos sabemos que ha venido a revolucionar nuestras vidas. No nos imaginamos hoy en día la vida sin internet. Y bueno, pues hablamos ahora de educación virtual. Y tenemos múltiples herramientas, recursos que podemos utilizar. Y en estos momentos, que lamentablemente, pero que es así, tenemos que llegar a nuestros estudiantes de otra manera. Pero tenemos que llegar a todos y cada uno de ellos. Así que veamos de qué se trata esto. ¿Qué ustedes creen? Pasar de la presencialidad a la educación a distancia. Bueno, el primer punto importantísimo es que conlleva la autogestión del alumno. Hablar de educación virtual, educación a distancia, implica que el alumno asume un rol protagónico, muy importante. Y nosotros somos realmente guía, orientadores. Pensemos, entonces, hablar a distancia, o sea, llegar al alumno, llegar a ese estudiante de otra manera que no es presencial, no es en el aula, no es hablando, viéndolo. ¿Cómo lo puedo hacer? No todo tiene que ser en tiempo real.
Pero igual hay dos maneras de hacerlo y vamos a hablar sobre eso. Entonces, cuando hablamos de presencial a distancia, otro punto importante, aprendan esto, muy importante, otro punto, que el aprendizaje sigue siendo lo fundamental, sigue siendo lo más importante. O sea, no importa la vía, la forma que lo hagamos, el aprendizaje es nuestra prioridad. Por lo que los invito a pensar en esto, sea presencial, sea virtual, sea a distancia. Tenemos que lograr que cada uno de nuestros estudiantes aprenda. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer, pero siempre con el aprendizaje en nuestra mente, siempre con el aprendizaje como prioridad y con nuestro estudiante en el centro. Eso es otro factor importante cuando hablamos de pasar a la educación a distancia. Otro punto importante que tenemos que pensar en todo este proceso de cambio es que la cantidad a veces nos abruma, queremos abarcar mucho o llevar todo lo que hacíamos en la presencialidad a esta modalidad a distancia. Tenemos que tener mucho cuidado. Cantidad versus calidad. Tenemos que velar por la calidad. A veces tenemos que tener cuidado también de no abrumar, de no sobrecargar a nuestros estudiantes y en este caso también a sus familias, que con los más pequeñitos están dando ese apoyo también. Así que pensemos, la tecnología es nuestra aliada en todo este proceso y seguirá siendo nuestra aliada. Como les dije, aún regresemos a la presencialidad, aún cuando regresemos a las aulas, que esperamos que sea pronto, pero cuando se pueda, nosotros vamos a seguir utilizando todas estas herramientas que en la unidad 2 ustedes van a conocer más a fondo y van a aprender a utilizar. Tengamos presente que la clave no es la tecnología. La tecnología o nos limita o nos facilita, pero no es la clave. La clave es la pedagogía. ¿Qué voy a hacer yo? Pero sobre todo, adivinen qué. ¿Qué va a hacer el estudiante? ¿Qué va a hacer el estudiante? ¿Cómo va a aprender? Y ese debe ser el fin último, el fin más importante. Entonces, en esta modalidad, pasando a la modalidad a distancia, tenemos que dividir los contenidos. Todo eso que dábamos en una clase, en un periodo, mientras estábamos ahí con nuestros estudiantes, interactuando en grupos, vamos a tener que pensar en ir dosificando los contenidos, en ir haciendo lo que se llama, unos microunidades, microaprendizajes. Y así podremos lograr mejores resultados, porque con la educación a distancia, virtual, es un poquito más difícil lograr que el estudiante mantenga esa atención. Habrán distractores, entran en juego otros elementos que no tenemos en el aula. Bueno, los del aula son diferentes, ¿verdad que sí? Y algo fundamental. Yo les dije que cuando se originó la educación a distancia, no había interacción, sino que se enviaba por correspondencia el material y el estudiante pues lo hacía por sí solo. Pues ahora sabemos que es fundamental la interacción, ¿sí? La interacción. Y tenemos muchísimas herramientas y formas de lograr que se mantenga la interacción entre tú como docente y tus estudiantes, pero también entre estudiantes. Gracias a Dios sí se puede lograr la colaboración, el trabajo en grupo a través de las distintas plataformas, los distintos espacios con los que contamos. Así que estamos construyendo sobre el camino las soluciones. No hay una única respuesta. Yo te invito a estar abierto. Tenemos que estar abiertos todos a aprender, a probar, a equivocarnos. Podemos equivocarnos y saldremos adelante, pero buscando la manera como lo hicimos cuando terminamos el año escolar, que fue de una forma abrupta, y le buscamos la vuelta. Nosotros le buscamos la vuelta y ustedes docentes hicieron todo lo posible para que sus estudiantes se mantuvieran en ese proceso de crecimiento, de desarrollo, de aprendizaje. Pues así mismo ahora, en vez de reaccionar como de una manera, ¿verdad?, de emergencia, ahora lo que toca es prepararnos mejor y por eso estamos aquí, aprendiendo, entendiendo mejor cómo puedo utilizar todas estas herramientas
a favor de mis estudiantes, que pueda funcionar mejor, que realmente logremos el desarrollo de las competencias para la vida, las competencias que establece nuestro diseño curricular. Y un último punto que tenemos que tomar en cuenta en este paso de presencialidad a distancia, que bueno, paso, pero como les digo, van a convivir en un momento, en algún momento, la presencialidad, la educación a distancia, la educación virtual. Claro que sí, que van a convivir. Un último punto, adivinen cuál es. Flexibilidad. Tenemos que ser flexibles, lo cual no quiere decir que pase lo que pase y que voy a ir sobre la marcha. No, tengo que planificar, tengo que pensar, tengo que diseñar, tengo que organizar. Y vamos a ver todo esto ahora en los próximos temas, pero seamos flexibles. Sigamos siendo, porque la verdad es que somos muy creativos y lo hemos demostrado. Sigamos siendo creativos, sigamos dando todo por el todo, colaborando con otros para que funcione, para que salgamos adelante. Así que sigamos con el siguiente tema, algo muy importante. La educación a distancia no es que estemos distantes, porque tenemos hoy en día muchas herramientas y muchas formas de estar cercano a nuestro. Qué lindo que nuestros estudiantes nos sientan cerca, que te estoy apreciando, que te estoy dando la bienvenida, que te estoy acogiendo, aún sea a través de un dispositivo, de una pantalla, no importa, que tu estudiante sienta que estás ahí. O sea que cuando hablamos de educación a distancia, no queremos que pensemos o pensar que que tenemos que estar distantes. Originalmente sí era así, no había interacción, pero hoy en día, señores, importantísimo la conexión, conectar con nuestros estudiantes. Y entonces pasemos a la pregunta, ¿verdad?, de este primer tema.